Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 2, 23 a 28. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos, al caminar, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿Nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y tenían hambre? Como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes ofrecidos a Dios, que sólo podían comer los sacerdotes, y los dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un conflicto que revela el corazón. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una escena sencilla, casi cotidiana. Jesús camina con sus discípulos por un campo de trigo. Ellos tienen hambre y arrancan algunas espigas para comer. Sin embargo, este gesto tan humano provoca una fuerte controversia. No se trata de un simple problema agrícola ni de un robo. El conflicto es religioso, espiritual y profundamente humano. Los fariseos no ven el hambre de los discípulos, solo ven la ley infringida. Jesús, en cambio, ve el corazón del hombre. Este Evangelio nos confronta con una pregunta esencial. ¿Qué lugar ocupa la persona humana en nuestra vivencia de la fe? El sábado, don de Dios, no carga. El sábado era una institución sagrada para el pueblo judío. Representaba el descanso de Dios después de la creación y era signo de alianza, libertad y confianza en el Señor. Pero con el paso del tiempo, el sábado dejó de ser un don y se convirtió en una carga. Se multiplicaron las normas, prohibiciones y castigos. El descanso ya no liberaba, sino que oprimía. Jesús no desprecia el sábado. Jesús lo rescata. Cuando dice: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado». Nos recuerda que Dios nunca legisla contra la vida, contra la dignidad, contra la necesidad del ser humano. Una religión que no humaniza no viene de Dios. El hambre de los discípulos y el hambre del mundo. Los discípulos tenían hambre real. Pero hoy también existe otro tipo de hambre. Hambre de justicia. Hambre de misericordia. Hambre de sentido. Hambre de Dios. Muchas veces, como los fariseos, nos preocupamos más por defender normas que por saciar hambres. Más por cumplir ritos que por amar personas. Jesús nos enseña que el amor siempre tiene prioridad. Donde hay necesidad, Dios espera una respuesta, no una excusa religiosa. David y los panes, la misericordia como criterio. Jesús recuerda el episodio de David comiendo los panes sagrados. ¿Por qué? Porque incluso en la Escritura, la vida humana tiene precedencia sobre la ley ritual. Dios no se ofende cuando el hombre vive. Dios se ofende cuando el hombre sufre y nosotros no hacemos nada. La ley sin misericordia se convierte en un ídolo. La fe sin amor se vuelve estéril. Jesús, Señor del sábado. Cuando Jesús afirma: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado», está revelando algo muy profundo. Él es la plenitud de la ley. Él es el descanso verdadero. Él es el rostro humano de Dios. En Cristo, el sábado deja de ser solo un día y se convierte en una persona. Descansar en Jesús es encontrar paz, libertad y vida nueva. Aplicación a nuestra vida cristiana. Este Evangelio nos interpela directamente. ¿Ponemos normas por encima del amor? ¿Juzgamos más de lo que comprendemos? ¿Sabemos ver el sufrimiento detrás de las apariencias? El cristiano no está llamado a ser guardián de reglas, sino testigo de la misericordia. Cumplir la ley es importante, sí. Pero amar es esencial. Hermanos y hermanas, Jesús nos invita hoy a revisar nuestra manera de vivir la fe. Que nuestro cristianismo no sea rígido, sino compasivo. Que nuestras normas conduzcan a la vida, no a la condena. Que sepamos reconocer a Cristo en el hambriento, en el débil, en el necesitado. Pidamos al Señor un corazón como el suyo. Un corazón que pone al ser humano en el centro. Porque ahí mismo está Dios. El peligro de una fe sin compasión. Hermanos,
Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es acostumbrarnos a Dios. Cuando eso sucede, dejamos de sorprendernos por la misericordia y empezamos a medirlo todo con reglas frías. Los fariseos conocían la Biblia, oraban, ayunaban, cumplían la ley. Pero no sabían amar. Una fe sin compasión. Juzga antes de escuchar. Condena antes de comprender. Señala antes de acompañar. Jesús no niega la ley, pero nos enseña que la ley sin amor se convierte en violencia espiritual. Preguntémonos hoy con sinceridad. ¿Mi fe consuela o aplasta? ¿Sana o hiere? El sábado y la esclavitud interior. El sábado fue instituido para recordar la libertad. Libertad de la esclavitud de Egipto. Libertad del trabajo sin descanso. Libertad para volver a Dios. Pero irónicamente, muchos terminaron siendo esclavos del sábado. Hoy también podemos ser esclavos. De tradiciones vacías. De costumbres que ya no evangelizan. De siempre se ha hecho así. Jesús viene a romper esas cadenas. Él nos dice: la fe no es una prisión, es un camino de libertad. El rostro humano de Dios. En este Evangelio descubrimos algo hermoso. Dios se deja encontrar en lo humano. Dios está en el hambre del discípulo, en el cansancio del caminante, en la necesidad del pobre. Jesús no espera que el hombre sea perfecto para amarlo. Lo ama tal como es, donde está, con su necesidad presente. Este es el Dios que muchos aún no conocen. Un Dios cercano, compasivo, misericordioso. Jesús camina con los suyos. El texto dice: Jesús atravesaba unos sembrados con sus discípulos. Esto es clave. Jesús camina, no manda desde lejos. Comparte el polvo del camino, el cansancio, el hambre. Nuestro Dios no es un Dios distante. Es un Dios que camina con su pueblo. Cuando tú sientes hambre espiritual, cansancio, confusión, Jesús camina contigo. El Hijo del Hombre, autoridad que sirve. Cuando Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, no está hablando de poder mundano. Está hablando de una autoridad que sirve, no que oprime. Él es Señor del sábado porque sana en sábado, perdona en sábado, libera en sábado. La verdadera autoridad cristiana no controla, libera. No impone, acompaña. No condena, restaura. Este Evangelio nos invita a vivir una fe más auténtica. Una fe que pone a la persona por encima de la norma. Una fe que sabe cuándo callar y cuándo ayudar. Una fe que se inclina ante el dolor del otro. Preguntémonos: ¿soy flexible para amar? ¿Sé comprender antes de juzgar? ¿Reflejo el rostro misericordioso de Cristo? Llamado final y oración. Hermanos y hermanas, Jesús nos llama hoy a descansar en Él, no en reglas vacías. Que nuestra fe no sea dura, sino humana. No sea fría, sino cercana. No sea pesada, sino liberadora. Pidamos al Señor un corazón nuevo. Un corazón que entienda que el amor es la ley suprema. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir una fe que libere. Una fe que sane. Una fe que ponga al ser humano en el centro. Porque ahí estás tú. Amén.